Los cristianos no somos los únicos en tener creencias. Todo el mundo las tiene, puesto que no es un asunto de educación formal u origen étnico, sino que esto hace parte del ser humano. Por eso encontramos creencias en todas las sociedades y culturas. Esto nos lleva a hablar de un término poco usado, la cosmovisión. Este se puede definir a partir de la forma en que una comunidad o cultura contesta las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La respuesta que demos a estas dependerá en especial a la cultura de la que hacemos parte, ya que ésta nos provee ciertos valores y creencias, los cuales son cuestionados cuando nos acercamos a otros que piensan y actúan diferentes a nosotros. Y es ahí que tenemos dos opciones: cruzar la frontera cultural o no hacerlo. La primera opción fue la que tomó Pedro y es la que cada uno de nosotros debe tomar. Si realmente anhelamos comunicar a otros las buenas noticias del Evangelio y de esta manera ser la imagen visible de Dios en la tierra. Anteriormente yo pensaba que hacer misiones iniciaba cuando cruzaba una frontera geográfica, pero con el meditar en la palabra de Dios me di cuenta de que no era una condición indispensable para proclamar el Evangelio. Sin embargo, el cruce de fronteras culturales sí es indispensable para todos los que desean llevar el mensaje de Cristo, puesto que las personas tienen diferentes lentes para ver el mundo. Y es ahí que surgen diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, lo que vivió Pedro al llegar a la casa de Cornelio muestra que el centurión, el militar, consideraba que Pedro era alguien digno de adoración. Recordemos que los romanos eran politeístas, es decir, adoraban diferentes dioses. Tal vez el centurión pensaba que venerarlo era la forma correcta de relacionarse con él y de honrarlo. No obstante, Pedro usó esta mala comprensión para enseñarle que él también era hombre y que no merecía adoración, pues ésta solo le pertenece a Dios. Después de eso, Pedro se dirigió a la gente que estaba en la casa de Cornelio diciéndoles: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Esta declaración de Pedro nos lleva a decir que, si queremos llevar el mensaje a personas de otras culturas, cosmovisiones, antes de centrarnos en el mensaje de Cristo, en sí tenemos que hablar de dos áreas claves. En primer lugar, debemos entender su cosmovisión. Para la mayoría de nosotros, eso es un reto enorme, porque a veces solo nos rodeamos de cristianos. Ahora bien, si queremos impactar al mundo que nos rodea, debemos entender bien su forma de ver la vida, su cosmovisión. Cristo nos encomendó ser testigos de Él. Hacer su mensaje visible en la tierra tiene que ver con salir de nuestra comodidad religiosa. Eso le pasó a Pedro, quien necesitó recibir la orden audible de Dios para ir a Cesarea, a la casa de un gentil, puesto que él pensaba que eso era impuro. Debemos recordar que los judíos llamaban gentiles a los extranjeros. Para ellos eran personas impuras, no dignas, por el solo hecho de no ser parte del pueblo de Israel. Aunque habían algunos extranjeros que se unían al judaísmo, a los cuales ella les llamaba prosélitos, el centurión no era parte de ellos. Existía una barrera cultural, religiosa, que impedía que Pedro entrara en la situación del centurión. Pero cuando esto se va de la mente de Pedro, él pudo entrar en la situación de Cornelio, de sus familiares, de sus cercanos. Puesto que es el acercarnos que podemos conocer la situación de los demás y escuchar sus preguntas, dudas y anhelos. Esto será posible si salimos de nuestra comodidad relacional, con el anhelo de establecer puentes de diálogo en contextos diferentes al nuestro, de forma sincera,
pues es en medio de esas conversaciones cotidianas que vamos a saber cómo la otra persona piensa. Si no sabemos cómo piensan los demás, tenemos una limitante en nuestro intento de explicarles el Evangelio, puesto que no podemos llegar a ellos si no comprendemos su cosmovisión, los lentes con que ven el mundo, lo cual es diferente para poder aceptar realmente esa cosmovisión. Comprender esa cosmovisión no significa comprometer la verdad, comprometer nuestro compromiso con el Señor. El segundo requisito para predicar de forma eficaz ante los no creyentes es que los amemos. Si no los amamos, se va a notar cuando compartimos el Evangelio. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos referimos a los no cristianos como mundanos, pecadores, gente secular? De forma no intencional, nuestro lenguaje establece una distancia entre nosotros y ellos. Me pregunto, ¿por qué en ocasiones usamos ese lenguaje? ¿Es la forma más apropiada? Pedro llamaba impuro o inmundo a los que no eran parte del pueblo de Dios, porque lo había aprendido de la cultura religiosa que lo rodeaba. Sin embargo, Pedro reconoció que no debía llamar impuro o inmundo a ningún hombre, pues Dios se lo había mostrado. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo amar de forma genuina al que piensa y vive diferente a mí? Lo que ayudó a Pedro fue escuchar la voz de Dios, caminar con el Maestro, con Jesús, a través de su palabra, que nuestro corazón va siendo transformado y podemos ver a quienes no se han acercado a Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús, que cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si logramos centrarnos en la necesidad de los que no tienen al pastor, a Cristo, de los que están confundidos y desamparados, huérfanos, es ahí que nos podremos acercar con compasión. En ocasiones puede venir a nuestra mente la pregunta, ¿cómo sentir compasión del que tiene una vida resuelta? Es decir, un lindo matrimonio, unos hijos encantadores, un excelente trabajo y una casa de ensueño. Lo que a veces perdemos de perspectiva es que la vida de muchas de estas personas a nuestro alrededor tienen brechas, fisuras, grietas, porque Cristo no es el centro y fundamento de sus vidas. Esas máscaras de apariencia son una capa muy fina, bajo la cual hay un gran número de necesidades que nosotros, como amigos, familiares, vecinos, jefes, empleados, podemos cubrir cuando abrimos nuestra boca llenos del poder del Espíritu Santo y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pedro, en su visita al hombre del poder militar, con dinero, devoto, rodeado de amigos, que a los ojos de cualquiera no tendría ninguna necesidad, realmente experimentaba la más grande, la más profunda, una vida sin Cristo. Pedro fue la imagen visible de Dios en la tierra cuando comprendió que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos, y por eso abrió su boca en la casa del centurión para ser testigo de Jesús. Si anhelamos ser la imagen visible de Dios en la tierra, en el mundo que nos rodea, en nuestra familia, compañeros de trabajo o vecindario, necesitamos aprender a saber cómo piensan y desarrollar un amor genuino por ellos, lo cual solo surge de caminar diariamente con el Señor. Es ahí que podremos cruzar las barreras culturales y transmitirles las palabras de Cristo con denuedo y con amor.